Ya, el día de hoy vamos a ver, vamos a seguir, más bien dicho, con lo que es el acceso a los datos de SQL Server más Virtual C Sharp, pero vamos a aplicar ahora el patrón de diseño MVC. Por lo tanto, vamos a hacer una conexión aplicando una clase y conexión. Ya no vamos a hacer en cada botón una conexión nueva, porque eso no se debe hacer, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo solamente con una tabla. Así que vamos a crear una base de datos. Vamos a poner la base de datos ejemplo MVC. Recuerden el nombre de la base de datos, ejemplo MVC. Y dentro de la base de datos ejemplo MVC, bien, vamos a crear la misma tabla que hemos estado trabajando anteriormente, que sería la tabla alumno. Y vamos a crear un root como llave primaria, varchar de largo 20. También vamos a tener un nombre que va a ser varchar de largo 30. Vamos a tener también un apellido que va a ser un varchar de largo 30. Y vamos a tener un error de tipo int. Guardamos entonces la tabla, le damos un nombre a la tabla, le vamos a poner a la tabla alumno. Ya, y con eso estaríamos. Vamos a establecer el root como llave primaria y guardamos nuevamente. Ya. Como ya tenemos entonces nuestra base de datos ejemplo MVC, vamos a crear una nueva aplicación. Perdón, nuevo sitio web. Archivo nuevo, sitio web. De aquí seguimos creando sitio web vacío. Le damos un nombre a nuestro proyecto, le vamos a llamar ejemplo MVC. Aceptar. Bueno, el patrón MVC sigue cumpliendo las mismas características que cualquier otro lenguaje. Ustedes tuvieron ya programación 2, en donde vieron MVC, y prácticamente es lo mismo. Las vistas se separan de los controladores y también a su vez de la lógica de negocio, que sería el modelo. Bueno, en C Sharp el modelo va a seguir representando nuestras tablas de la base de datos, y los controladores son los que van a gestionar los datos que vienen desde el formulario. Como ya tenemos entonces el proyecto, vamos a crear nuestro primer archivo, web forms. Vamos a dejar este web forms como nuestro menú. Voy a hacer dos cosas: el insertar y el mostrar todos. ¿Por qué? Porque lo demás es exactamente igual. El consultar simple es igual al mostrar todos, solamente cambia la query. Y el insertar es igual al borrar y el actualizar. Por eso se cumple la misma métrica. Ya, vamos a hacer entonces acá los menús. Como dijimos que íbamos a hacer dos cosas, vamos a hacer aquí un enlace, insertar a alumno. De aquí vamos a hacer un mostrar todos los alumnos. Obviamente en el enlace, si ustedes quieren hacerlo como botones, no hay problema, también lo pueden hacer así. Eso va a ir entonces a insertar.aspx, y el mostrar todos va a ir a mostrar.aspx. Ya, tenemos entonces el pequeño menú. Uno nos va a arrojar entonces insertar, otro nos va a arrojar al mostrar todo. Por lo tanto tenemos que hacer esas vistas, insertar y mostrar. Vamos a ir entonces acá. Vamos a crear entonces
el formulario de inserción de datos. Insertar. Perfecto. Y vamos a hacer también el como vamos a trabajar con el patrón de diseño MVC, lo primero que vamos a hacer es el modelo. Por lo tanto, el modelo va a representar nuestra tabla de la base de datos. Así que por lo tanto vamos a agregar un nuevo elemento, pero este nuevo elemento va a ser una clase. Una clase común y corriente. Voy a buscar entonces el archivo de clase. Aquí está, clase. Ojo, siempre tienen que escoger el lenguaje Visual C#. Y a la clase le vamos a llamar igual que como le llamamos a la tabla. Alumno. Bueno, la única diferencia acá es que aquí las clases las tenemos que siempre escribir dentro de una carpeta app-code. Si le ponemos que sí, crea la carpeta en forma automática, así que ni siquiera tienen que crearla, sino que solamente crear la clase y se crea en forma automática. Aquí es donde vamos a escoger los atributos de nuestra clase. Automáticamente nos agrega un método constructor vacío. No, app-code. Sí. Ya. La única diferencia que tendría la clase con la base de datos es que en la base de datos todo lo que es string es varchar, ¿cierto? Y todo lo numérico tendría que ser acá float, double o int. Bueno, vamos a decir entonces que vamos a tener un atributo string que va a ser el root. Ojo, como estamos trabajando en forma encapsulada, tienen que ser privados. Private string nombre, private string apellido y finalmente private int edad. Ya. Lógicamente todo esto tiene que estar encapsulado, porque vamos a encapsular uno por uno. El root, encapsulamos ahora también el nombre, encapsulamos también ahora el apellido. Si se dan cuenta, es todo repetitivo, no he hecho gran maravilla. Y en la edad también le decimos que va a estar encapsulado. Y listo. Hacemos nuestro método constructor. En este caso me conviene hacer un método constructor que reciba todos los parámetros: el root, el nombre, el apellido y la edad, y asignar todo con root igual a root, el nombre es igual a nombre, apellido es igual a apellido y la edad es igual a edad. Tendríamos entonces listo nuestro método constructor. Ya. Además de eso, vamos a crear también nuestra clase. Conexión. Ya. Y dentro de la clase conexión vamos a tener algunos métodos que nos van a permitir obtener una conexión, cerrar la conexión y todo lo que contempla el tema de las conexiones. ¿Me pueden ayudar ustedes, por favor? ¿Cuáles son los objetos que se utilizan para las conexiones? ¿Ya? Tenemos el private SQL. Nos falta igual agregar aquí la librería. Using system.data y using system.data.sql client. Perfecto.
Vamos a tener entonces acá un objeto que es de tipo SQL connection, ¿cierto? Si le vamos a llamar conexión. Bueno, este objeto, ¿qué es lo que hace finalmente? Conecta al servidor. Ya, solamente conecta al servidor. ¿Cuál es el otro objeto que debemos ocupar? ¿Ah? Ya. El SQL Command, el SQL Data Reader y todos los objetos que nos permiten interactuar con la base de datos los vamos a escribir siempre en la clase alumno. ¿Ya? Por el momento, la clase conexión lo único que va a hacer es conectarse al servidor de base de datos. Nada más que eso. ¿Ya? Si ustedes quisieran hacer la conexión en algún método, si quisieran hacer la conexión en algún método constructor, lo único que tendrían que pasarle por parámetro al objeto con sería en este caso con esto igual año SQL connection. ¿Y qué tendríamos que pasarle por parámetro ahí? La cadena conexión, ¿cierto? Ya. ¿De dónde sacamos la cadena conexión? Vamos a herramienta, conectar con base de datos. Bueno, acá el nombre del servidor siempre nos va a dar el mismo SQL Manager. Si yo pongo conectar, ese mismo nombre es el que nos sirve. En el caso de ustedes es MSSQL1, casi siempre el que resulta. En mi máquina tengo corriendo el SQL Express, por eso que en mi máquina funciona el SQL Express. Me voy a ir acá, voy a copiar entonces el nombre del servidor. La autenticación es a través de Windows, en mi caso, y procedo a seleccionar, en este caso, la base de datos ejemplo MVC que creé recién. Pruebo la conexión a ver si realmente está correcta. Me dice que la conexión de prueba se realizó correctamente. Aceptar. Aceptar. Y basta entonces ahora con irme acá. En este caso es mi conexión, ¿cierto? Y me voy a las propiedades y ya tengo acá en la cadena de conexión de dónde sacar. Ahí. De dónde sacar la cadena de conexión. Así que por lo tanto lo único que tengo que hacer acá es la cadena de conexión, y siempre que encuentre un // le agrego otro. ¿Ya? Eso es por tema de string. ¿Qué más deberíamos hacer? Aparte de escribir la cadena de conexión, conectarla, es decir, con punto o. Ahí. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la conexión, que en este caso sería public void cerrar conexión. Todavía no hemos aplicado singleton ni nada por el estilo. O sea, lo único que estamos haciendo es conectándonos a la base de datos utilizando una clase de conexión y cerrando la conexión, que en este caso sería con punto close, ¿cierto? Y con eso cerraríamos esta conexión, esta cadena de conexión. ¿Ya? Bien. Como ya tenemos lista nuestra clase de conexión, que esta clase en realidad lo único que nos va a permitir hacer es conectarnos a un servidor de base de datos. O sea, si yo quisiera después cambiar el motor de base de datos a MySQL, lo único que tengo que cambiar es la clase conexión y no tengo que cambiar las otras demás clases. ¿Ya? Voy a ir entonces a la clase alumno. Aquí se supone que la clase alumno es la que va a estar encargada a su vez de insertar los datos de sus mismos datos, de sus mismos atributos, leer los datos, etc. Así que vamos a hacer nuestro método. Yo le voy a decir que sea de tipo entero, pero ustedes le pueden decir que sea booleano, como quieran, de tipo string, y se va a llamar insertar.
Así nomás. Nuestro método insertar de tipo entero lo que va a hacer es declarar a su vez cualquier tipo de query que nos permita insertar datos. ¿Cuáles serían los atributos en este caso para poder insertar o para poder interactuar con la base de datos? Private, ¿cuánto? Correcto. Vamos a importar también la librería using system.data y vamos a importar también la otra data.sql. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente insertar, en este caso, un alumno, ¿ya? Para poder insertar en un alumno, vamos a tener que crear en cada método una conexión, lógicamente. Vamos a poner conexión es igual a new conexión. Y con eso, automáticamente nos hemos conectado a la base de datos. Ahora sí es necesario que en la clase de conexión, que eso se me fue, ese atributo también encapsularlo, porque es privado, así que no va a hacer falta, así que lo vamos a encapsular. Ahí sí, porque esto lo vamos a ocupar en la clase de alumno. Ya. Bueno, aquí nos conectamos automáticamente, el constructor hizo el open, ¿cierto? Se conectó al servidor de base de datos. Lo único que tengo que hacer ahora es setear el parámetro de la clase SQL command, ¿cierto? Que nos permite interactuar con la base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre connection y connection? Lo que pasa es que connection es la clase que creé recién. Y esa clase internamente lo que hace es invocar al SQL connection, ¿ya? Es una instancia de la conexión, correcto. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora es pasarle por parámetro el a eso nos falta aquí. Relay SQL command, vamos a llamar comando, y por lo tanto ya podemos utilizar el comando. Vamos a hacer la clase de la clase string un objeto query que va a contener el esquema, en este caso de la inserción de datos. ¿Cuál sería la query para poder insertar datos? Ya, inserinto alumno, ¿cierto? Es la tabla values. Ya, y en este caso tendría que ir en orden, ¿cierto? Todo lo que es varchar y todo lo que es de tipo entero. Como el primero root va a ir entre comillas simple, coma, el segundo es el nombre, ¿cierto? También comillas simple, coma, tercero es apellido, comillas simple, y cuarto es entero, porque es la edad, por lo tanto ahí no pongo comillas simple. Lo único que tendría que hacer es concatenar una doble comilla, doble más, e invocar al atributo root. Lo mismo hago con el dis.nombre. Lo mismo hago con el dis.apellido. Y al final, lo mismo hago con el dis.edad. Entonces, si se dan cuenta, para esta cadena de conexión o de query, para esta cadena de query, estoy utilizando los mismos atributos de la clase alumno. ¿Se dan cuenta? Los mismos atributos. ¿Por qué? Porque después eso los voy a utilizar dentro del controlador. Ya, una vez que tengo entonces declarada la query, lo que tengo que hacer ahora es completar el objeto comando, que es de tipo SQL command. Por lo tanto, le digo que comando va a ser igual a new SQL command, ¿cierto? Y este me pide dos objetos o dos parámetros. El primero sería la query y segundo sería la conexión. ¿Y cuál sería la conexión? Lo que tenemos ahí arriba, que sería con punto y el atributo con, el atributo que tenemos en la otra clase.
Ese es el objeto conexión, por si acaso. ¿Ya? Tenemos entonces ya el SQL comando. Lo único que tenemos que hacer ahora es retornar la ejecución de este comando. Entonces bastaría con decirle return comando punto. Recuerden que para todo tipo de inserción, delete y update, ¿cuál es el método que utilizamos? El execute non-query. Fíjense cómo retorna una variable o un valor numérico que es de tipo enter. Ahí. ¿Sí? Se dan cuenta que es súper sencillo. Lo único que estoy haciendo es declarando la conexión. Me conecto, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que hago? Declaro la query. Después lo que hago es que lleno el SQL command con la query, ¿cierto? Y con la conexión de ese tipo de conexión que tengo acá. Y después lo que hago es retornar el execute non-query. Ahora sí, yo les recomiendo que antes de que hagan el return, que llamen al cerrar conexión. ¿Ya? Porque si ustedes lo hacen después, si ustedes lo hacen acá, va a retornar antes el método y nunca va a cerrar la conexión. Ya. Bueno, vamos a probar realmente si es cierto. Ya tenemos entonces nuestro método que se llama insertar. Por lo tanto, nos vamos a crear ahora nuestro controlador. Para eso pueden crear una nueva carpeta. Controladores. Y dentro del controlador vamos a crear entonces un webforms. Procesar insert. ¿Ya? Bueno, y queda claro que ese controlador lo que va a hacer es recibir los datos que va a venir de algún insertar, ¿cierto? Y los va a insertar finalmente en la base de datos. Lo agregamos y vamos a ir entonces a nuestro formulario de inserción de datos. Vamos a tener entonces root, vamos a tener nombre, vamos a tener apellido y vamos a tener la edad. Lo que estamos trabajando acá es la vista insertar, por si acaso, que lo único que va a tener es el formulario. Ya mostramos la barra de herramientas. Si se nos pierde la barra de herramientas, está aquí abajo, por si acaso. Y si es que no estuviera, basta con que vayan ahí a ventana y seleccionen esa opción que dice restablecer diseño de la ventana, y ahí va a aparecer nuevamente. Ya, arrojamos entonces un campo de texto. Se supone que esto ustedes lo tienen que hacer en una tabla, que se ve todo cuadradito, ¿cierto? Todo bonito. Y vamos a copiar los campos de texto. Y arrojamos un botón. Ahí estaríamos. Vamos a cambiar los nombres entonces. A ese le vamos a llamar txt root. A ese le vamos a llamar txt nombre, txt apellido, txt edad, y a ese le vamos a llamar btn insertar. Y en el texto le vamos a poner insert. Ya. Los parámetros ustedes los pasan como ustedes deseen. Si lo hacen por get o lo hacen por post, ya saben la metodología que se utiliza para poder pasar parámetros entre páginas. Yo lo voy a hacer utilizando el método post. Por lo tanto me voy a ir acá donde dice postback URL. Lo encuentro. Ahí está. Postback URL. Selecciono entonces el controlador en donde voy a enviar los datos. En este caso está dentro de la carpeta controladores, ¿cierto? Selecciono el controlador que voy a utilizar. Le doy el aceptar. Ahora sí, me voy al controlador. Ya hice mi formulario. La vista lo único que va a tener es el formulario, ¿cierto?
Y dentro del controlador procesar insertar, me voy a ir al evento load, que es la parte blanca. Si ustedes le dan doble clic se van a ir automáticamente al evento load de la página, ¿cierto? Al cargar la página, eso significa page-load. Y voy a recibir los parámetros que vienen desde la vista. En este caso voy a recibir el root. ¿Cómo se recibe por post? Correcto. Request, ¿cierto? Y entre paréntesis de corchete el valor del campo de fs. Lo mismo hago con todo lo demás. ¿No? Así. txt nombre, así le llamé yo a los campos de texto. String apellido. txt apellido. Y también vamos a recibir la edad como si fuera un string, porque si no se puede caer nuestra aplicación. Recuerden que ustedes siempre tienen que validar los campos vacíos primero. txt edad, y la edad de todas maneras se trabaja como string en un comienzo. Los parámetros desde los campos de texto siempre son string. Bueno, aquí validamos los campos vacíos. root.trim, vamos a aplicarle un trim primero y luego vamos a aplicarle un equals. Si eso está vacío, ¿ah? Ya, no importa, voy a validar solamente el root. Bueno, si el root está vacío, entonces ustedes pueden mostrar un mensaje response.write, y dentro pueden mostrar que los campos están vacíos entre cualquier etiqueta, incluso entre un H1, por ejemplo. Campos vacíos. Y incluso pueden seguir concatenando HTML y abajo mostrar incluso un enlace. Un enlace a volver, ¿cierto? Tienen que redirigir el enlace a la página anterior, que sería ... para poder salir, ¿cierto?, de la carpeta controladores, y después irse al insertar.spx, que sería la vista, ¿cierto? Ya. Y en el caso contrario, obviamente no van a estar vacíos, pero puede ser que suceda una excepción en cuanto a la edad, ¿cierto? Por lo tanto, acá ustedes van a hacer un try catch. Esto es format exception, ¿cierto? Ahí. Aquí vamos a declarar una edad que es igual a 0. Y aquí le vamos a decir que edad va a ser igual a int32.parse, y vamos a parsear la edad que es de tipo string, ¿cierto? Y en el caso que suceda una excepción, vamos a decir entonces response.write de la edad debe ser media, ¿cierto? Ya. Y siempre se recomienda hacer un if, luego de pasar esta prueba de las excepciones, hacer un if con la edad, perdón, con el ed. Si el ed es mayor que 0 es porque la persona lógicamente agregó una edad. En el caso contrario no hizo absolutamente nada, entonces ustedes podrían mostrar un mensaje de error también en el caso que no sea mayor que 0. Aquí ustedes le pueden decir response.write debe ingresar una edad. ¿Ya? Y si la edad es mayor que 0, ahora sí podríamos insertar el dato. ¿Sí? El controlador lo único que hace, como lo dice su palabra, es controlar los datos que vienen desde el formulario, ¿cierto? Y controlar también los objetos, el negocio que ocurre entre los datos. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder insertar, para poder utilizar el método insertar?
¿qué tendríamos que hacer? ¿Ah? Por supuesto. ¿Quién es el que tiene el método de insertar? La clase alumno. Si yo quiero utilizar el método de insertar, lógicamente tengo que crear un alumno. Entonces en este caso, creo un alumno, y fíjense qué sencillo esto. Si vamos a crear un alumno con todos sus datos, primero le vamos a pasar por parámetro el root, luego le vamos a pasar por parámetro el nombre, después le vamos a pasar por parámetro el apellido, y finalmente le vamos a pasar por parámetro la edad, que es justamente lo que hemos recibido por parámetro desde el formulario. Y finalmente, como ya creamos un alumno y el alumno internamente se conectó a la base de datos, etc., podríamos en un if decirle lo siguiente: si a1.insertar es mayor que 0, entonces response.write registrado correctamente. Y en el caso contrario, ahí, en el caso contrario, entonces response.write no se pudo registrar. Ya, obvio que ustedes tienen que utilizar todos estos mensajes que están arrojando entre etiquetas HTML, entre H1, entre párrafos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a probar nuestro código. Bueno, a este código le faltan muchas cosas, chiquillos. Le faltan las excepciones de las llaves primarias y todo eso. Ustedes ya lo han aprendido, así que tienen que aplicarlo sí o sí. Vamos a darle a aceptar. Fíjense que separado todo, la clase conexión tiene su pega, que es conectarse al servidor de base de datos. La clase alumno tiene su pega, que es tener el método de insertar. Sí. Hay que abrir el default primero. Ahí. Ya, como les decía, entonces, cada archivo tiene su propio trabajo. La clase conexión se conecta al servidor. La clase, en este caso la clase alumno, inserta sus propios datos. Este archivo es solamente una vista, que lo único que tiene son dos enlaces. Ese enlace, el insertar alumno, tiene a su vez otra vista que tiene un formulario, nada más. Y si aquí yo escribo datos, Juan Pérez, edad 20, ¿cierto? Y presiono insertar, eso se va a ir, ¿dónde? A un controlador, ¿cierto? Y el controlador internamente lo que va a hacer es validar que los campos no estén vacíos, las excepciones, si hay una llave duplicada, ¿cierto? Y finalmente, invalid exception. A ver, requiere una conexión abierta. Ya me faltó. No, me faltó algo aquí. Es que cerré la conexión aquí. No, es que no puedo cerrar la conexión y después ejecutar esto. Entonces lo que vamos a hacer para poder cerrar la conexión, vamos a tener que encerrar todo esto dentro de un try catch y luego de un finally. Ya. Encerramos dentro de un try catch todo eso ahí. Y aquí podría arrojar un SQL exception, ¿cierto? SQL exception. Response. Ya, si sucede una excepción, como este es un método entero, vamos a retornar un -1, ¿ya? Entonces en el caso de que suceda una excepción, vamos a retornar un -1. Y aquí abajito, en el finally, le vamos a decir con punto cerrar conexión. Ahí sí.
Y tenemos entonces nuestro método insertar. Ya, me había arrojado un error porque yo estaba retornando, estaba haciendo esto con punto cerrar conexión. Ese código tenía. Yo no puedo cerrar conexión y después utilizar igual el comando que utiliza a su vez la conexión. Pues fíjense, el comando utiliza la conexión, por lo tanto no la puedo cerrar antes. Ahí sí. Ahí sí, dentro del finally siempre se va a ejecutar el cerrar conexión, ¿cierto? Independientemente si sucede una excepción o no. Vamos a insertar alumno. Insertamos los datos y entonces registrado correctamente. Vamos a ver realmente si se registró. Hacemos una nueva consulta. Ojo con seleccionar la base de datos correcta. Sería ejemplo de MS. Select asterisco from alumno. Lo seleccionamos, le damos al ejecutar. Y entonces fíjense cómo está registrado correctamente. Bueno, ese es el primer ejemplo que vamos a tratar, el insertar solamente. La próxima clase vamos a trabajar el mostrar todo, pero por el momento solamente necesito que hagan el insertar utilizando MVC. ¿Alguna pregunta? Aprovechen de hacer las preguntas habidas y por haber. ¿No? Ya, este video lo voy a subir enseguida.